En los últimos días del rey David, Jerusalén se sumía en un silencio inquietante. No era el silencio de la calma, sino el de la incertidumbre. David, anciano y enfermo, yacía en su lecho, mientras en el aire flotaba una pregunta que podía desatar guerras, dividir familias y sacudir el futuro de Israel. ¿Quién ocupará el trono cuando el rey más grande de todos los tiempos cierre sus ojos para siempre? El rey David, guerrero, poeta y líder de unificado corazón, se encontraba en sus últimos días. La cama del rey ya no era un lugar de estrategia, sino de despedida. Sus ojos, que alguna vez brillaron con el fuego de las batallas y el fervor de la adoración, ahora estaban apagados, cansados. El tiempo le había ganado. Su cuerpo no respondía, pero su mente aún conservaba la memoria de promesas, pactos y advertencias. Pero afuera, en los pasillos del palacio, no había luto todavía, había ambición. Uno de sus hijos, Adonías, hijo de Hagit y hermano de Absalón, otro príncipe rebelde caído en desgracia, vio en la debilidad de su padre una oportunidad. Sin autorización, sin profecía, sin el respaldo del trono, se proclamó rey. No se trataba de una simple ilusión juvenil. Adonías organizó un espectáculo de poder. Se rodeó de carros de guerra, de caballos majestuosos y de una escolta de 50 hombres que corrían delante de él. Era una imagen falsa, pero potente, y no estaba solo. A su causa se sumaron hombres importantes. Joab, el general que había estado al lado de David en casi todas sus guerras, y Abiatar, el sacerdote que había oficiado en los momentos más solemnes del reino. Ellos, en secreto, planearon una gran fiesta real, un banquete donde se celebrarían como si fuera oficial la autoproclamación de Adonías. Pero curiosamente, algunos nombres no estaban en la lista de invitados. David, el rey aún vivo. Salomón, su hijo más prometedor. El profeta Natán, la voz de Dios en medio del reino. El golpe estaba en marcha. La información no tardó en llegar a la persona correcta. Betsabé. Ella no era solo una madre preocupada. Era la mujer a quien David había prometido un lugar de honra y un legado eterno. Sabía que la proclamación de Adonías no era solo una amenaza para el trono, era una sentencia de muerte para ella y su hijo, porque en aquellos días los nuevos reyes solían eliminar a sus posibles rivales. Ante esta urgencia, el profeta Natán, un hombre de discernimiento, se acercó con una estrategia. No había tiempo para batallas. La guerra debía librarse en la conciencia del rey moribundo. Betsabé se presentó ante David. Entró al lugar donde el rey yacía postrado, acompañado de sirvientes silenciosos. Se inclinó como lo dictaba el protocolo, pero sus palabras fueron claras, sin adornos. «Señor mío, ¿no juraste tú a tu sierva diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí?» David la escuchó. Detrás de ella, tal como lo habían planeado, entró el profeta Natán. Confirmó cada palabra. Recordó al rey su promesa, su pacto con Dios, y lo que estaba en juego si no actuaba. Entonces David, con su cuerpo débil pero con el alma encendida, se levantó en autoridad por última vez. Ordenó que su propia mula, símbolo del poder real, fuera utilizada para llevar a Salomón por las calles de Jerusalén. Mandó a llamar al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, jefe de la guardia, para ungir públicamente a Salomón como rey. Y así fue. Sadoc vertió aceite santo sobre la cabeza del joven. Natán anunció su nombramiento. Las trompetas sonaron. El pueblo vitoreó. ¡Viva el rey Salomón! Desde lejos, en su banquete de coronación ilegítima, Adonías y sus aliados
escucharon el estruendo y supieron que todo había cambiado. El primer acto de Salomón como rey fue de misericordia estratégica. Cuando Adonías, presa del pánico, corrió al altar del templo y se aferró a los cuernos del mismo, lugar sagrado de refugio, Salomón pudo haberlo hecho ejecutar en ese instante. Pero no lo hizo. Lo perdonó, bajo una condición muy clara. Si demuestra ser un hombre leal, vivirá. Pero si se halla maldad en él, morirá. Y Adonías fue perdonado, por ahora. Sin embargo, no tardó en probar su verdadera intención. Poco después, pidió casarse con Abisag, la joven sunamita que había cuidado al rey David en su lecho de muerte. Esa petición, en la cultura de la época, era una maniobra política encubierta. Tomar a una mujer del rey anterior era un paso simbólico para reclamar su trono. Cuando Salomón se enteró, comprendió la jugada. «¿Por qué no pides también el reino para él?», exclamó. La misericordia terminó. Adonías fue ejecutado. Joab, quien había sido leal a David pero se rebeló, corrió también al altar. Pero no fue perdonado. Fue ejecutado. Abiatar, el sacerdote traidor, fue exiliado. Así, con determinación y firmeza, Salomón limpió su entorno de conspiradores. El reino estaba en paz, por fuera y por dentro. Aunque el trono ya era suyo, Salomón entendía que la autoridad sin sabiduría es una corona vacía. Era joven, sin experiencia, y consciente de su responsabilidad. Por eso decidió hacer algo que marcaría para siempre su historia. Viajó a Gabaón, donde aún se encontraba el tabernáculo, y allí ofreció 1000 sacrificios. Fue un acto de devoción y humildad. No buscaba impresionar, buscaba dirección. Esa noche, mientras dormía, tuvo un sueño, pero no era un sueño cualquiera. Era una aparición divina. Dios mismo le habló y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón no pidió riquezas, ni venganza, ni fama. Dijo: «Señor, tú has sido bueno con mi padre David, pero yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Dame sabiduría para discernir entre el bien y el mal, para gobernar a este gran pueblo». Dios se agradó de su petición y le respondió: «Por cuanto no pediste larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, te daré un corazón sabio como ningún otro, antes ni después de ti. Pero además te daré también lo que no pediste, riquezas, honor y gloria». Al despertar, Salomón supo que algo en su interior había cambiado y que su reinado no sería como el de los demás. No pasó mucho tiempo antes de que esa sabiduría fuera puesta a prueba, y de la manera más inesperada. 2 mujeres llegaron a la corte real. Vivían juntas y ambas habían dado a luz con pocos días de diferencia. Pero una de ellas perdió a su hijo durante la noche. Según la otra, la madre del niño muerto cambió a los bebés mientras dormían. Ahora ambas afirmaban ser la madre del niño que vivía. No había testigos, no había pruebas. La situación parecía imposible de resolver. Salomón escuchó con atención. Observó cada palabra, cada gesto. Entonces pidió una espada. «Partan al niño en 2, den la mitad a cada una». El salón quedó paralizado. Nadie entendía. Una de las mujeres gritó desesperada: «No, señor mío, denle el niño a ella, no lo maten». La otra dijo con frialdad: «Que no sea ni mío ni tuyo, pártanlo». Entonces Salomón se levantó y habló: «No matéis al niño, entregadlo a la primera mujer, ella es su madre». El veredicto fue claro. La verdad del corazón se reveló. Y con esa decisión, la sabiduría de Dios se manifestó ante toda la nación. Desde ese día, el pueblo comenzó a confiar profundamente en el juicio del rey. Con la paz establecida y el pueblo unido,
Salomón pudo enfocarse en lo que David, su padre, había soñado, pero nunca realizado: la construcción del templo del Señor. Durante décadas, el arca del pacto había sido llevada de un lugar a otro. Ahora tendría una morada fija. El rey no escatimó en recursos: madera de cedro del Líbano, oro puro, piedras preciosas, miles de obreros, talladores, ingenieros y artesanos. Cada piedra era cortada lejos del sitio de construcción para que no se escucharan herramientas en el Monte Santo. Era una obra sagrada. Cada medida tenía propósito, cada detalle una enseñanza. Después de 7 años, el templo fue terminado. Una estructura imponente, brillante como el sol. En la ceremonia de dedicación, los sacerdotes llevaron el arca al lugar santísimo. Y entonces, una nube densa llenó el lugar. La gloria de Dios descendió. El cielo tocó la tierra. Y Salomón, levantando sus manos, oró: «Ni los cielos pueden contenerte, Señor. Pero te pedimos que tus ojos estén sobre este lugar y que tus oídos oigan nuestras oraciones». La fama de Salomón comenzó a cruzar fronteras. Desde el sur, una reina poderosa y curiosa emprendió un largo viaje. La reina de Sabá venía cargada de especias, oro y piedras preciosas. No venía solo a ver el templo. Quería probar al rey. Le hizo preguntas difíciles sobre la vida, la fe, la justicia. Salomón respondió a todas. Le mostró su corte, la organización de su reino, los sacrificios, la comida de su mesa. La reina quedó sin palabras. «Todo lo que escuché era verdad, pero no me contaron ni la mitad», dijo, y añadió: «Dichosos tus siervos, que te oyen cada día. Bendito sea el Señor que te ha puesto sobre este trono». Dejó al rey un tributo enorme y se llevó consigo sabiduría que el oro no puede comprar. Todo parecía perfecto. Israel vivía un tiempo de paz, esplendor y prosperidad sin precedentes. El oro era tan abundante que la plata casi no tenía valor. Jerusalén se había convertido en un centro político, cultural y espiritual, admirado por todas las naciones. Pero detrás del resplandor del palacio, entre los jardines y los salones de marfil, comenzaba a formarse una grieta. Salomón, el rey sabio, comenzó a tomar decisiones que contradijeron su propio principio. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Por razones políticas, o quizás por amor sincero pero desviado, Salomón tomó muchas esposas extranjeras: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, eteas, 700 esposas, 300 concubinas. Y con ellas no solo llegaron costumbres distintas, llegaron dioses ajenos. Primero fue la tolerancia, luego la aceptación y finalmente la participación. Salomón permitió altares en las colinas dedicados a dioses como Astarté, Milcom, Quemos. Permitió rituales idolátricos en la misma tierra que había sido santificada para el Señor. Y no solo eso, él mismo edificó esos altares. El corazón del rey comenzó a dividirse. Ya no era íntegro como el de su padre David. Seguía siendo sabio, seguía gobernando, pero su devoción ya no era la misma. Entonces Dios le habló: «Por cuanto has hecho esto y no guardaste mi pacto ni mis mandamientos, romperé el reino de tu mano. No lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo haré en los días de tu hijo. Pero no dividiré todo. Una tribu permanecerá por amor a Jerusalén». La sentencia fue clara y la historia estaba a punto de cambiar para siempre. Salomón murió después de reinar 40 años. Fue sepultado en Jerusalén junto a su padre David. Su nombre quedó escrito en los libros como el hombre más sabio que jamás haya vivido. El rey que escribió Proverbios construyó el templo y dejó un legado de justicia, diplomacia y belleza.
pero también como un hombre que al final de su vida se desvió del camino, y su reino, su glorioso, fuerte e incomparable reino, se dividió. Lo que David había unificado con sangre y fe fue rasgado por la desobediencia de su hijo. Pero la historia no terminó allí. Años, siglos más tarde, en un pueblo pequeño de Judea, nació un niño, no en un palacio, sino en un establo, no entre oro, sino entre paja. Ese niño, descendiente de David, no vino a construir templos de piedra, vino a levantar un reino eterno, un reino sin fin. Su nombre fue Jesús, y en él la sabiduría de Salomón fue superada. El templo se convirtió en cuerpo, el trono en cruz, y la lámpara de David nunca se apagó. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar sobre la vida, el poder, las decisiones y la fe, entonces aquí mismo en pantalla tienes 2 videos más que te pueden interesar incluso más. No tratan de reyes ni de templos, pero sí de personas reales, decisiones difíciles y caminos que cambian destinos. Haz clic en cualquiera de ellos y descubre lo que sigue. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que valore las grandes historias. Nos vemos en el próximo capítulo.